están, amigos de RC Sports? Estamos acá en el tercer programa de Pase de Datos, en este caso para hablar sobre la fecha 24 de esta liga Equabet. En primer lugar vamos a ir con el 11 ideal de la jornada. Como les decimos siempre, la formación la sacamos de la estadística avanzada. Si les parece que falta un jugador, obviamente lo pueden dejar en los comentarios y nosotros lo estaremos leyendo y comentando con ustedes. En portería, con una puntuación de 7.9, tenemos a Hamilton Piedra, el arquero del Laucas, que repite el 11 ideal de la jornada pasada también. Y es que el guardameta ecuatoriano intervino en momentos oportunos para mantener el arco en cero y asegurar la victoria holgada del local. En la línea defensiva tendremos una línea de 3, empezando por Richard Schunke con una puntuación de 7.5, en este caso el jugador histórico ya de Independiente del Valle. Acompañándolo a Schunke tenemos a Luis Gustavino, también del Aucas, con una puntuación de 7.6. Y es que su fuerza y solidez defensiva en los duelos individuales fue clave para cerrar el partido sin encajar goles. Por último, completando la saga de 3 que tenemos en esta fecha 24, tenemos a Biojo, en este caso el Mushukruna, con una puntuación de 8.1. Y es que impuso su potencia en el juego aéreo y cobertura, clave para que el Ponchito dejara su arco en cero como visitante. Yendo a la parte de mediocampos y creativos, tenemos una alineación bastante ofensiva, pero tenemos a un jugador que va a ser clave, ya que va a ser como este volante mixto que conecte la defensa con el ataque. Estamos hablando del jugador del Manta, autor del primer gol, en este caso Nazareno, con una puntuación de 7.6. Más adelante vamos a tener a otro jugador de Independiente del Valle, el que terminó cerrando la victoria 2-0, en este caso a Ronald Briones. Y es que manejó los tiempos del medio campo y terminó liquidando el partido con un gol al último minuto, en este caso al minuto 90 más 3. Más adelante, y entrando ya en algunos jugadores un poco más destacados, ya sabrán por qué, tenemos a Joaquín Vergés con una puntuación de 7.8, también del Manta. Y es que la victoria sorpresiva del Manta ante el Cuenca nos dejó bastantes cosas por conversar. Ahora empieza lo picante, y es que tenemos a Mateo Vieira, en este caso el jugador del Macará, que fue clave en el Monumental, ya que con su doblete Macará le ganó 2-1 a Barcelona y terminó despidiendo a César Farías. Fue el jugador más desequilibrante del cuadro ambateño en su histórica victoria en el Monumental. Cerrando la línea de mediapuntas tenemos a un jugador que había estado la fecha pasada y vuelve a repetir en este 11 ideal, el ex Club Sport Emelec, en este caso Ayrton Preciado, que fue clave por ambas bandas con unos azotes espectaculares y convirtió un gol para la victoria 3-0 del Aucas ante Leones del Norte. Yendo a la delantera y para terminar con el 11 ideal, tenemos a Romario Bolaños, en este caso también del Aucas, que fue letal de cara al arco rival. Firmó un doblete que sentenció el triunfo cómodo de Aucas en casa. Por último, dándolo según la estadística avanzada como el único jugador que puntuó con 10 puntos en este caso en la liga en la jornada 24, tenemos a Renato Ibarra. Y es que el ex seleccionado del Ecuador tuvo un puntaje perfecto de 10 sobre 10 tras dar un show en Ambato, marcó un doblete y fue figura incontestable de toda la jornada. Ahora vamos a el segundo punto destacado de este pase de datos, y es que comentamos antes que Renato Ibarra había tenido el MVP según la estadística avanzada, pero nosotros, que tenemos un poco más el morbo de lo que significa ganarle a Barcelona, queremos que el MVP de la fecha fue Mateo Vieira del Macará, que como hablamos antes convirtió un doblete en el Monumental, un doblete catastrófico que no solamente deja a Barcelona prácticamente afuera del hexagonal de Copa Libertadores, está en quinta posición pero sabemos que está tambaleando, sino que además terminó con la despedida de su actual entrenador César Farías. Algunas estadísticas del jugador Vieira de este partido, y es que convirtió 2 goles, logró completar de 4 remates 3, estamos hablando de una efectividad del 75%, consiguió un pase clave, también tuvo 100% de efectividad en los regates y además de los 26 pases que intentó, 21 fueron a buen puerto. En tercer lugar tenemos el antipodio de la jornada. ¿Qué sucede? En este caso el antipodio va a tener algunos cambios, y es que siempre veníamos mencionando a jugadores, pero en este caso vamos a mencionar a 3 entrenadores que están haciendo las cosas terribles en esta Liga Pro. En tercer lugar, con la medalla de bronce del antipodio, tenemos a Daniel Neculman. El DT de Deportivo Cuenca no pudo vencer al Manta, último
en la tabla y prácticamente quedó condenado al hexagonal por el no descenso. En segundo lugar tenemos a Cristian Nasuti. Sí, Cristian Nasuti, el que fue ídolo de Emelec en su momento como jugador, a día de hoy como entrenador está haciendo un trabajo terrible. Y es que el DT de Emelec sigue en mala racha. 5 partidos sin conocer la victoria. Empate 0-0 ante Guayaquil City. No pudo ganar pese a tener habilitados a sus refuerzos. Y es que recordemos que Emelec se reforzó. Sin embargo, el bombillo sigue sin convencer. Y en primer lugar, con la medalla de oro del antipodio, tenemos a nada más ni nada menos que el ahora sí pueden decir, ex entrenador de Barcelona, el venezolano César Farías. Y es que vuelve a protagonizar el antipodio tras una nueva derrota de Barcelona ante Macará. Barcelona perdió en el Monumental 2-1, como venimos mencionando. El resultado lo aleja de la pelea por el segundo lugar, que es lo mínimo a lo que aspira Barcelona para clasificarse a Copa Libertadores. Aquí nos preguntan, ¿fue la decisión correcta? Yo les digo que sí. A mí me parece que lo de Farías con el plantel y con la hinchada ya era una relación en la que no se podía dar vuelta atrás. Y a pesar de que los jugadores seguirán siendo los que son y la calidad no sobra en Barcelona, yo creo que un entrenador que traiga un nuevo aire, una nueva metodología, algo que motive un poco más al plantel, puede ayudar a que Barcelona se enderece un poco y al menos logre obtener la segunda posición de esta Liga Pro. Entrando a la parte internacional de pase de datos que a ustedes tanto les gusta, la semana pasada hablábamos sobre Ferran Torres. Esta vez vamos a hablar sobre su posible reemplazo, o más bien el jugador por el que Ferran sería vendido, y es nada más ni nada menos que el argentino, ex campeón del mundo, ya que ya no lo podemos decir, Julián Álvarez. Le vamos a dar rápidamente unos números de Julián en lo que fue la temporada 25-26, y es que jugó 62 partidos, convirtió 22 goles y además realizó 10 asistencias. Recordemos también que fue la temporada más floja de Julián Álvarez, porque la 24-25 había sido récord en el Atlético de Madrid, siendo el jugador que más goles convirtió en una primera temporada para el equipo colchonero. Y es que acá la pregunta que nos hacen es si el Atlético de Madrid debería pelear por Julián Álvarez o dejarlo ir. Aquí tenemos algunas cosas para debatir, y es que si bien Julián ha sido el líder futbolístico del Atlético de Madrid, insistimos, ya no quiere seguir en el equipo colchonero, por lo que lo más lógico sería dejarlo ir. Otras cosas importantes, ¿cuánto pierde el Atlético de Madrid si se marcha? Bueno, podemos decir que si bien pierde al jugador que ha sido más importante en lo ofensivo en estas últimas 2 temporadas, ya se viene reforzando, y es que consiguió traer al coreano Kanin Lee, que si bien está muy lejos de lo que es la capacidad individual de Julián, puede hacer esa función de media punta con buena pegada y que termina siendo bastante creativo y solidario con sus compañeros. Lo más seguro es que Sorloth termine siendo el delantero que gane más minutos. Ademola Lookman, que ya llegó a mediados de la temporada pasada, podría también un poco cumplir ese rol que venía haciendo Julián, de ser, insistimos, ese delantero mucho más asociativo, que termine facilitando el camino para que Sorloth pueda convertir los goles. Pierde bastante el Atlético de Madrid, sí, pero también ganaría alrededor de 135 millones, que es lo que se rumorea podría costar Julián Álvarez, sea para el FC Barcelona, para el Arsenal o para el Paris Saint-Germain. En todo caso, te leemos en los comentarios. ¿Crees que el Atlético debería quedarse con Julián o debería dejarlo ir a un nuevo equipo, que es lo que el jugador más quiere?